Bueno, nada, de verdad primero agradecer a todos y a todas por dar un poco de su tiempo estar aquí. De verdad espero que se encuentren muy bien, estén sanos. Y bueno, hoy quiero compartirles esto, que es justamente como de qué se alimenta un murciélago nectarívoro en Lima. Es un estudio que hicimos aquí justamente en el campo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, sobre la dieta y los oricina. Entonces, si vemos la pregunta es, ok, ¿de qué se alimenta en la ciudad? Entonces, para ver esto, la presencia de la dieta de murciélagos en una ciudad, tenemos que considerar algunas cosas, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco por allí para ir viendo cómo es que eso nos lleva a esta pregunta. Entonces, primero comenzamos con los murciélagos en las áreas urbanas. Uh, Dentro de todas las especies de murciélagos, y pues también diría que para muchos animales, la respuesta o la capacidad de respuesta, el fitness que pueden presentar las especies en grados de urbanización, pues va a cambiar según cada especie. Entonces van a haber especies para cada espacio de gradiente de urbanización, digamos áreas rurales con mucha vegetación o con vegetación natural y con pocos espacios construidos como casas, edificios, y así pasando hasta las áreas urbanas, que en realidad es todo lo contrario. Entonces se mantienen igual. Hay especies que más bien mientras más se acercan a las áreas urbanas disminuyen este fitness, hay otras que lo aumentan y hay otras que en el intermedio es donde se desempeñan mejor. Entonces, vemos que para cada especie es distinto, pero, ok, ¿qué es lo que tiene una ciudad que permite o que afecta, ya sea de manera positiva o negativa, en mayor o menor grado, a las especies para que tengan esta respuesta? Entonces, para los murciélagos hay unos temas muy importantes que considerar, y uno, por ejemplo, es el tema de los refugios. En las áreas rurales, por ejemplo, los murciélagos suelen estar en cuevas, en grietas, a veces en árboles con huecos, pero cuando vamos a la ciudad, ya también la situación cambia un poco. Ya no hay cuevas, ya no hay grietas tan grandes, entonces aquí lo que encuentran en realidad son casas abandonadas, sótanos de casas o de edificios, uh, áticos también de casas. Entonces ya también es una manera distinta de refugio que la ciudad está ofreciendo. Luego también otra cosa que influye es los cuerpos de agua. En las zonas rurales pueden haber quebradas, ríos, lagunas, lagos, pero en la ciudad eso también cambia un poco. En la ciudad vemos que ya hay como fuentes de agua en plazas, piletas, piscinas. Entonces también la forma en la que estos museos lo van a usar es distinta. Y otra de los factores que también es muy importante es el alimento, ¿no? Pues aquí solo he puesto plantas, pero también pueden ser insectos. Entonces, hay murciélagos que, sí, o sea, al menos con esto de alimentarse, hay murciélagos que en zonas con mucha iluminación, que tienen muchos insectos, pues en la ciudad van a aumentar su presencia, van a aumentar su actividad. Pero si nos enfocamos en esto de las flores, en las áreas verdes, que vemos que mientras más se acerca a un núcleo urbano, una matriz urbana, disminuyen, pues estos recursos pueden disminuir en abundancia y también la composición en diversidad puede cambiar con respecto a esta, porque aquí ya tenemos jardines, digamos, alguien quiere intentar sembrar una orquídea, algún árbol o algo distinto en su planta, en su patio, entonces ya también tenemos que la composición es distinta. Entonces, todos estos factores determinan mucho que un murciélago pueda estar en una ciudad o no. Entonces, más o menos cómo va la situación de la investigación de los murciélagos en las ciudades, ¿no? En áreas urbanas. Entonces, en este estudio en Brasil, eh, Núñez y otras personas pues, muestran que sí hay un incremento en los estudios de los murciélagos. O sea, cada vez se intenta buscar más qué es lo que está pasando, cómo es la dinámica de los murciélagos con su ambiente en áreas urbanas, pero pasa algo con esto. Por ejemplo, tenemos estudios de adaptabilidad y vulnerabilidad de murciélagos insectívoros, murciélagos de la ciudad, de tal ciudad, murciélagos urbanos, especies de murciélagos. Entonces, estos vemos que el primero hace, por ejemplo, referencia a murciélagos insectívoros. Los otros hacen más un hincapié a diversidad, abundancia. Por ejemplo, este que es sobre el efecto de los cuerpos de agua.
Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero gran parte de estos estudios en áreas urbanas se centran en dónde están durmiendo, cuántos hay, en qué cantidad hay cada especie, pero pasa algo, o sea, falta conocer qué están comiendo los murciélagos en las ciudades. En el caso de los murciélagos fitófagos, que son los que se alimentan de plantas, flores, bueno, frutos, hay muy poca información. La información o a veces llega a ser nula también para algunas especies. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta en la ciudad es, bueno, con lo otro que vimos anteriormente de que hay muchos recursos y de que no conocemos esto, pues conocer qué está comiendo un murciélago en la ciudad se vuelve algo muy, muy importante. Y más allá de eso, pues fuera del estudio de las áreas urbanas, también el caso en Lima en particular es bien curioso. Y bueno, para quienes no conozcan Lima, pues Lima es la capital del Perú y está en la costa central del Pacífico. Si llegan a ver, toda esta parte no tiene mucha vegetación, a comparación de ya Ecuador, las costas de Ecuador. Entonces, son zonas muy áridas, con vegetación muy escasa. Incluso a veces si vas por la carretera llegan a ver horas donde no ves nada verde. Entonces, Lima justo está situado en este lugar. Entonces, aquí más o menos vemos cómo va cambiando la ciudad de Lima en los últimos años, desde el 84. Y, por ejemplo, vemos que hay zonas verdes como estas, que en menos de 5 años desaparecen. Zonas también entre cerros, como valles, que con el paso de los años van desapareciendo. Entonces, eso es por el lado de la vegetación. Pero si vemos por el lado de la ciudad, por ejemplo, en esta parte de aquí, aquí en el 84 no hay nada, pero con el tiempo van apareciendo casas y la misma situación es para el resto de Lima. Por toda esta parte también, que de hecho vemos que hay zonas verdes, al comienzo estaban rodeadas por pocas casas, por pocos niveles de urbanización, pero con el paso de los años aumenta y de una manera muy drástica. Entonces, ok, tenemos Lima en este caso y esta información anterior o sea, de un murciélago en una ciudad. Entonces, cuando se junta esto, ¿cuál es la situación de los murciélagos en Lima en particular? Entonces, ahí Jaime Pacheco me pudo compartir esta animación que hizo. eh, desde el 51 hasta el 2015, en 3 estudios que se hicieron sobre murciélagos en Lima, se ve que sí, la ciudad va aumentando y pareciera que la diversidad de murciélagos disminuye, ¿no? Pero en realidad Jaime aquí lo que nos muestra es que no necesariamente es así. En realidad, en Lima, dentro del gradiente urbano, hay 15 especies y a un nivel regional más grande hay 20. Pero lo que pasa también dentro de estas especies es que no todas, y volviendo de nuevo al primer gráfico, no todas están respondiendo de la misma manera. Entonces hay murciélagos insectívoros que en la ciudad pueden aumentar su actividad justamente por las luces, por los insectos que estos atraen. Y para el lado de los murciélagos fitófagos, uh, hay algunas que no se encuentran en zonas muy urbanizadas, pero con Glossophaga soricina no es así. Esta especie sí puede estar en zonas muy urbanizadas dentro de la ciudad. Y como ya vimos, Lima está creciendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que le está permitiendo a esta especie poder estar dentro de la ciudad, poder estar rodeada de espacios grises con poca vegetación? Entonces, eso es lo que, o sea, todo el contexto, ¿no? O sea, para poder entender qué es lo que, o sea, qué es lo que está comiendo, por qué queremos saberlo y por qué también es importante. Entonces, ya para esto, bueno, volvemos de nuevo al gráfico al mapa de Lima. Aquí en Lima, esta fue la zona que estudiamos, que es el campus de la universidad, y pues como vemos también rodeada de zonas urbanas. La universidad de hecho tiene campos de cultivo, pues, por las actividades agropecuarias a las que se dedica. Entonces aquí se evaluaron 3 zonas de septiembre del 2016 a mayo del 2017, una que es un jardín botánico, uh, zonas alrededor de un sótano, que de hecho es un refugio del murciélago, y una zona con unos árboles de totuma. Entonces aquí lo que se hizo fue, bueno, ensayar las redes de neblina para capturar a los murciélagos, y ya una vez en las redes se les tomaron, bueno, a los murciélagos se les tomaron 2 datos. El primero, o 2 tipos de muestras. El primero, ya dentro de las redes,
bueno, antes de sacarlos de las redes, es que con los hisopos, que me corrigen si estoy mal, pero si no recuerdo mal, en Colombia creo que son copitos. Entonces, con los copitos, los hisopos, remojados en agua destilada, se les sacó o se les intentó sacar polen de distintas zonas del cuerpo. Entonces son muestras potencialmente con polen. Y también se guardaron las heces de los murciélagos. Entonces la idea de tener estas muestras es que, al menos para las heces, se puedan tamizar, separar las partes más grandes de las muestras y dejar una parte para llevar a centrifugar y pues poder tener solamente los granos de polen. Y lo mismo con las muestras de polen en sí, ¿no? Entonces ya después de este proceso de haberlos limpiado con hidróxido de sodio, haberlos centrifugado, se puede empezar a buscar los granos de polen para saber qué plantas están siendo visitadas por los murciélagos, a qué plantas están yendo los murciélagos a alimentarse. Entonces con esto, más o menos lo que encontramos de 158 murciélagos que capturamos, bueno, a todos les recolectamos muestras de la superficie corporal. De esos 158, 115 muestras presentaron polen. Luego, de los 158 murciélagos, a 92 solo se le pudieron sacar muestras fecales, pero de ahí también encontramos 49 registros de polen en las heces, 20 semillas y 9 registros de insectos. Entonces, hacia grandes rasgos, juntando todo esto, encontramos que hay 26 morfoespecies dentro de la dieta de los murciélagos, de los Glossophaga oricina en esta ciudad de Lima, 3 especies registradas por semillas y 4 órdenes de insectos. Pero bueno, vamos un poco más allá. Sí son varias especies, pero estas especies bueno, tienen características muy distintas, ¿no? Entonces, hay flores que por los rasgos que tienen, color, aroma, momento en el día de que se abren, pueden tener ciertos rasgos o lo que se llama un síndrome de atracción, que atrae a ciertos grupos de animales. Entonces pueden ser plantas que son más propensas a atraer murciélagos, aves, y también con frutos, haciendo referencia a las corias. Entonces pueden haber plantas con melitofilia, para abejas, psicofilia, esfingofilia. Entonces son muy diversas los rasgos que encontramos de las especies que conforman la dieta de los murciélagos. Y más allá de eso, todas las plantas que encontramos en Lima son cultivadas. Eso también es importante porque si salimos de la ciudad, por ejemplo, en una loma, allí las plantas se están reproduciendo, digamos, de manera natural. No es que vaya alguien y pues ponga una semilla y haga crecer la planta, ¿no? Pero en Lima la situación no es así. O sea, todas las plantas de las que se está alimentando el murciélago son cultivadas. Entonces ya podemos empezar a pensar un poco en este rasgo de dependencia, ¿no? Este murciélago se está alimentando de lo que nosotros le estamos dando en las áreas verdes. Y también, más allá de eso, dentro de todas estas especies cultivadas, hay plantas que deberíamos como, dentro de la categoría de introducidas, que son plantas que dentro de su distribución natural no deberían estar en Lima, pero en algún momento llegaron, y plantas nativas. Entonces, todos estos símbolos los estoy poniendo porque ahora un poco más adelante los voy a usar. Pero bueno, para terminar esta idea, por ejemplo, vemos esto, ¿no? O sea, de la diversidad de plantas que pueden haber con estos rasgos. Hay plantas que tienen colores más claros, olores fuertes, se abren en las noches, frutos con semillas muy pequeñas. Entonces, esas son plantas que suelen atraer a los murciélagos. Así también hay plantas que suelen atraer a las aves, pero estas ya suelen tener colores más rojizos, eh, flores que suelen atraer a los insectos, que más bien son un poco más planas y tienen un espacio en el que la abeja se puede posar, plantas que atraen a las mariposas, que más bien tienen estas guías de colores para indicarle a los insectos, a las mariposas hacia dónde tienen que ir, o a las polillas, ¿no? Flores tubulares un poco más largas. Entonces, más o menos esta es como una diversidad de formas, de características que, que hemos encontrado en todas las plantas. Entonces, ya de manera concreta, yendo a las plantas que encontramos, las especies más frecuentes que encontramos, y pues allí la leyenda, también para no perdernos, son estas. Primero, la especie con más registros de polen dentro de la dieta del murciélago
fue el agave americana, que pues quizás algunos lo conozcan, es una planta muy conocida para los que sean murciélagos, y pues no solo para los que sean murciélagos, porque ahí también pues se saca el tequila. Entonces estas plantas, esta especie en Lima es muy cultivada. Bueno, no muy cultivada, pero sí está cultivada en algunas zonas, y de hecho a veces hay problemas porque la visitan tanto que hay personas que también las cortan para que los murciélagos ya no se acerquen. Después, la segunda especie con más registros fueron especies de género Eucalyptus, con 26 ocurrencias, y también a la Totuma, que pues presentó 23 ocurrencias. Ahora, estas tres, bueno, son de las únicas de las que puedo ponerles fotos de polen ahora, pero es bien curioso porque vemos que dos de las plantas que más consume tienen estos rasgos de atraer a los murciélagos. Y si vemos, todas son introducidas, no hay ninguna que naturalmente se deba encontrar en Lima. Entonces, estas son las tres con más ocurrencias, pero estas otras, por ejemplo, también han sido muy importantes para la dieta. Los plátanos, que suelen ponerse en la universidad para cercar los cultivos. Después, Pipera duncum, que esta naturalmente debería estar por los bosques montanos, y las moras. Entonces, eso, nos vemos que de todas las plantas, considerando flores y frutos, las más recurrentes por los murciélagos son especies que en su mayoría sí cumplen con estas características, ¿no? Semillas pequeñas, no muchos colores, pero todas son introducidas. Entonces ya vemos que ahí los murciélagos también están dependiendo un poco y tienen, o sea, ya no están yendo mucho las plantas nativas, pero, ok, esto con las más abundantes. Pero recordemos que hay 26 morfoespecies de flores que hemos encontrado. Entonces, ¿qué pasa con las demás? Hay otras especies que no presentan estas características de atracción a los murciélagos, como la de Onyx regia. Bueno, disculpen, intenté buscar los nombres comunes en Colombia y en Perú, pues por si es que nos reconocen con el nombre científico. Y bueno, esta planta, por ejemplo, vemos que tiene características para atraer insectos, aves, que ya cambia mucho de forma y de colores con las que hemos visto antes. Después también tenemos a esta otra, a la Tecom stans, que esta sí es nativa de Lima, pero igual se registra en menor medida en la dieta de los murciélagos. Y en especial con esta es bien curiosa porque, a pesar de ser nativa y de ser de las menos registradas, es muy cultivada aquí en Lima, al menos en la universidad, en distintas zonas de aquí, está en muchos sitios, en parques, calles. Entonces, esto también nos deja que pensar un poco, ¿sabes? ¿Será que en algún momento esos murciélagos que se están alimentando de estas plantas que estaban aquí, quizás cambiaron y ahora están dependiendo más de otras plantas que no eran nativas? Entonces, eso podría ser, ¿no? Porque si seguimos viendo, también la diversidad sigue aumentando en formas, en colores. Tenemos estas otras plantas que son introducidas. Esta, de hecho, en la cual en la universidad solo hay un árbol cultivado. Entonces, parece que el murciélago está aprovechando todo lo que puede encontrar. Y también algo novedoso aquí es que hemos encontrado dos plantas que no han estado registradas dentro de las dietas de los filostómidos, y que si vemos bien, aquí también son bueno, el lirio y una sanchesia, que son plantas que no cumplen con estas características para atraer a los murciélagos, y también son introducidas. Entonces, de nuevo, nos refuerza un poco esta idea de que el murciélago está aprovechando todo lo que se está cultivando aquí en Lima para ir a distintos recursos que pueda encontrar. Entonces, ya volviendo de nuevo a nuestro esquema de las especies encontradas, y ya viéndolo en números por cada caso, encontramos esto. De todas estas especies, 11 especies sí cumplen con estas características para atraer a los murciélagos, pero 16 no lo cumplen. Entonces vemos que la diversidad de plantas a las que recurren es grande, plantas que deberían estar atrayendo a otros animales. Entonces, es algo bien importante para resaltar aquí. Y con el tema de las plantas introducidas y las nativas, vemos que 24 de las 27 especies son plantas introducidas y 151 ocurrencias. Eso es casi todo, o sea, casi toda su dieta se está basando en plantas que
naturalmente, originalmente no estaban en Lima. Y con las nativas pasa lo contrario, ¿no? Son pocas especies y con pocas ocurrencias. Entonces, considerando todo esto, podemos concluir estas dos cosas, ¿no? Glosophaga soricina es un nectarívoro generalista, que pues sí, es cierto, se ha visto en otros estudios se ha registrado que también puede alimentarse de insectos, de frutos, pero bueno, aquí también lo volvemos a ver, ¿no? Pero fuera de que sea o sea, más allá de ser un nectarívoro generalista, vemos que también es esto, ¿no? O sea, se alimenta de plantas cultivadas, bueno, no principalmente, se alimenta de plantas cultivadas en Lima y casi todas introducidas. Y algo que también es, pues que me gustaría mencionar acá con respecto a estas especies de, que no presentan estos síndromes de atracción, hay algunas en las cuales el polen solo fueron registrados en las heces. Entonces también podría ser que el murciélago está yendo y a buscar solo el polen, porque también hemos encontrado anteras en las heces. Entonces, es eso, ¿no? O sea, el polen le puede estar dando lípidos, proteínas, y eso también puede ser un motivo por el que está recurriendo a todo esto. Entonces, sí, ¿no? O sea, vemos que el grado de dependencia, todo lo que está comiendo el murciélago es gran parte o todo lo que nosotros estamos poniendo en nuestros jardines, estamos poniendo aquí en la ciudad de Lima. Entonces, eso también nos lleva a pensar algo más allá y de nuevo, ¿no? Retomamos el caso de que Lima está creciendo, las áreas verdes están disminuyendo. Entonces, ¿cómo se podría haber afectado los Glosophaga soricina por esta urbanización? Que, considerando que depende mucho de nosotros, ¿no? Entonces, un factor muy importante para los murciélagos, para los murciélagos fitófagos en decidir si comen una flor o una fruta es, por ejemplo, la luz. Este es un experimento en el que se pusieron dos cajas, una sin luz, otra con luz, y se vio a cuál preferían ir los murciélagos, y pues casi todos, o bueno, nunca, bueno, se ve una diferencia muy marcada hacia los lugares sin luz. Entonces ya como primer punto clave, ¿no? O sea, se incrementa las áreas de ciudad, edificios, alumbrados públicos, y esto ya puede estar afectando al murciélago. Por otro lado, tenemos también la cantidad de vegetación que hay en la ciudad. Entonces, en este otro estudio en Brasil, en estos registros de especies, se ve que en los parques urbanos, en la misma ciudad, es donde se llega a registrar la mayor cantidad de murciélagos. Mientras que en calles sin árboles solo hay una especie de murciélago y en calles con árboles solo hay dos especies. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, la cantidad de vegetación quizás concentrada en un solo lugar, el tamaño de estas áreas verdes, de estos parques, también es muy importante para que los murciélagos puedan estar. Y otro tema, fuera del tamaño de cada espacio verde de manera individual, también es la distancia entre estos espacios. Entonces, en este gráfico, pues, aquí en este GY se ve, digamos, la intensidad con la que un grano de polen es transportado de una planta a otra por un murciélago en relación a qué tan distantes están esas dos plantas. Entonces vemos que cuando la distancia entre dos árboles es poca, la cantidad o este flujo de polen por murciélagos es mucho mayor a que cuando la cantidad o la distancia entre los árboles es mayor. Entonces ya con esto, y pues viendo que Lima reduce sus áreas verdes, eh, también no solo eso, sino que las aleja más entre sí y crece más como ciudad, puede estar efectivamente afectando a la población de murciélagos. Entonces, con esto podemos concluir que al depender de plantas introducidas y cultivadas, un alto grado de urbanización y reducción de áreas verdes podrían afectar a sus poblaciones. Entonces, estos son como lo principal que encontramos y también lo que me gustaría que quede como mensaje, ¿no? Que es esta conclusión de que se encontró que es un murciélago generalista, viendo que se alimenta de muchas flores, de frutos, de insectos, también que se alimenta de 11 especies con síndromes de atracción para murciélagos, 16 que no cumplen con estos síndromes, y también esto, ¿no? Las plantas exóticas cultivadas permiten la persistencia de los Glosophaga soricina. Y esto lo vemos con esto. 24 especies introducidas con 151 ocurrencias y solo 3 nativas y 5 ocurrencias. Entonces, eso de nuevo nos lleva a esta última conclusión. Un desarrollo urbano en Lima que no tenga una buena planificación sí puede amenazar a las poblaciones de estos murciélagos en la ciudad. Entonces,
es esto en realidad como lo que me gustaría que les quede de este estudio. Y bueno, ya con esto, pues solo agradecer a Juan Pellón y Jorge Mendoza, que fueron las personas que lideraron el proyecto, también los que lo comenzaron, a la Universidad Agraria por darnos los permisos para poder quedarnos a dormir en la universidad y hacer los estudios, al Laboratorio de Diversidad Vegetal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que fue donde se tomaron las referencias del polen para poder identificar y donde se hicieron los análisis, y pues a Ecología Marinera y a todas las personas de otras universidades que en algún momento fueron a apoyarnos durante las salidas de campo. Y bueno, con eso termino y pues si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado de responderla. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Hola, Oscar. Hola. ¿Tú crees que existe digamos, un patrón similar para los murciélagos frugívoros en cuanto a la dependencia de, digamos, esos recursos que vendrían siendo las plantas introducidas? ¿O tú crees que es completamente lo contrario y digamos que sus poblaciones se ven más bien afectadas por la disminución de las plantas nativas? Bueno, al menos para el caso de Lima, hay un murciélago que es frugívoro, pero en realidad es muy poco abundante. O sea, en realidad cuando se compara con eso, esta especie, se registra mucho menos, pero creo que depende mucho del lugar donde esté, porque hay estudios, más bien en zonas como Brasil, donde la vegetación es distinta, y en estas ciudades más bien las especies urbanas que predominan son especies de género Artibeus. Entonces, depende mucho del tipo de recurso que también se esté ofreciendo en la ciudad. O sea, aquí en Lima es el caso contrario, ¿no? Predomina Ilosopaga frente a Artibeus, pero en otras ciudades, pues predominan otros por estos recursos. Entonces, creo que sí depende de qué es lo que se está ofreciendo al murciélago. Si, o sea, en este caso de Lima, al haber poca vegetación y pues que predomine todo lo que se cultiva, sí hay esa relación más estrecha que pues frente a otras. Pues, no sé si por ahí respondí o... Y Oscar, gracias. Pero bueno, o sea, igual algo que también me gustaría... ¿Cómo? A ver, ahí. Sí, sí, o sea, en realidad sí, bueno, Nayeli dice, ¿no? O sea, que sí estaría interesante investigar si posee mayor aporte nutricional a las especies exóticas versus nativas. Y sí, creo que sería un tema bastante importante para investigar, justamente por eso, no sabemos que en realidad las exóticas que son cultivadas son las que predominan en su dieta y está yendo más para esas. Entonces sí, definitivamente es algo que se podría investigar desde ese punto. Um, a ver, John, ¿crees que los murciélagos favorecerían la presencia de plantas introducidas frente a las nativas, considerando ese factor de crecimiento de la ciudad? Bueno, yo creo que en realidad aquí va más, es un tema más de que los murciélagos favorecen a las plantas, es de que las plantas en realidad están favoreciendo a los murciélagos. ¿Por qué es eso? ¿No? O sea, todas las plantas que hemos encontrado para este caso en Lima son plantas cultivadas, entonces eh, no son plantas que de alguna manera naturalmente se estén como reproduciendo, o sea, es más lo que nosotros le estamos dando. Entonces yo creo que es más un tema de qué es lo que cultivemos para que ellos estén al menos en estos espacios. Y bueno, sí, Nayeli nos comenta que ha leído que en los zorros voladores se alimentan de plantas exóticas y al final hay diferencias nutricionales.
Sí, o sea, seguramente aquí también está pasando pues lo mismo, habría, en realidad es un tema que se puede investigar. Y de nuevo, o sea, con todo esto, algo importante, o sea, como de nuevo el take home, el mensaje es que muchos de estos estudios en áreas urbanas dependen de la ciudad, en realidad, porque, o sea, cada ciudad tiene una composición distinta, un desarrollo urbano distinto. Digamos, una ciudad como Lima definitivamente va a tener condiciones muy distintas a una ciudad como Bogotá, una ciudad, no sé, como Quito, como otras ciudades. Entonces, justamente es aquí donde radica también la importancia de seguir haciendo estudios en áreas urbanas y ver cómo uno, interaccionan esas especies y pues también la convivencia con la fauna urbana. Entonces es eso, ¿no? O sea, cada ciudad es una composición distinta y es importante conocerlo. Oscar, hola. Sí. Oscar, hola. Hola, Hola, Oscar, tal Jaime, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy chévere tu exposición. Quería hacerte una consulta. En algún momento habremos participado en las redadas de La Molina Ujú. y siempre me quedó la duda si durante todo el año que evaluaron, ¿no? Todas esas ocasiones de muestreo sistemático, había alguna preferencia por el murciélago relacionada a las temporadas. Me refiero a que no sé si de repente se deba a la fenología de las plantas o en todo caso a que a lo largo del año había alguna variación del número de la población de murciélagos en el lugar. De repente, o ambas cosas, ¿no? No sé, quería preguntarte sobre ese tema. ¿Qué habías visto al respecto? Sí, de hecho, hay meses, recuerdo que había meses donde poníamos varias redes y caía un solo murciélago, o veces donde no, de verdad no caía ningún murciélago, había otros donde sí. Y en general eso, al menos en los meses más fríos, es donde habían menos murciélagos. Y pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, creo que uno es la temperatura, otro es la cantidad de alimento, porque, o sea, al menos lo que yo siempre he visto es que más o menos por noviembre, diciembre, que al menos los agaves aquí en Lima empiezan a, o sea, las flores de los agaves empiezan a crecer y la temperatura empieza a subir, o sea, ves murciélagos, ves varios murciélagos por la calle, pero en los otros meses anteriores no. Entonces sí creo que puede haber esa dependencia de, pues con temperatura, con época de floración de las plantas y también sería interesante pues ver esa, o sea, ese seguimiento con la fenología de las plantas. Entonces yo sí creo que hay esa dependencia también. Y Oscar, otra consulta al respecto. Eh, Sabiendo también que Glossophaga es de las especies más abundantes en la ciudad, ¿qué, en tu opinión, o no sé si ahora si se te habrá cruzado en la cabeza esta idea de aprovechar de repente, explorar, conocer refugios, la mayor cantidad, y no sé si le tendrá seguimiento a algunos? ¿Qué crees que se puede hacer al respecto, no? De repente la acumulación de heces en los refugios puede ser tan abundante que hasta se podría, primero, estudiar si se puede aprovechar eso, ¿no? No sé qué potencial puede tener al respecto del, no sé, Claro. usarlo como fertilizante tal vez. Eso agregaría un gran valor a las actividades dentro de la misma ciudad, ¿no? Aprovechando alumnosis. Claro, sí, no, sí, o sea, definitivamente es importante conocer los refugios. De hecho, ahí en el campus de la Universidad Agraria, pues hay uno o dos refugios, o sea, a veces están, bueno, están en la biblioteca, en realidad no sé qué tantos hay, pero también hay murciélagos que en una de las zonas que evaluamos, que es un sótano, también hay otro refugio. Entonces, o sea, en realidad es esto lo que nos ha permitido también hacer ese estudio, ¿no? Saber que hay estos refugios. Entonces, identificar los refugios, saber dónde están, cuántos hay, definitivamente son cosas que nos ayudan mucho para poder hacerle seguimiento en la ciudad. Y, y bueno, o sea, con el tema de la cantidad de heces, en realidad eh, no sé en qué medida se puede hacer, porque la verdad no sé qué tantos hayan. Sé que hay una persona que está trabajando aquí en la universidad también viendo el estado poblacional,
pero creo que eso también podría, o sea, justamente eso, ¿no? O sea, conocer los refugios aquí, hacer ese tipo de estudios podrían ver en qué medida podemos también tomarlo como una herramienta para quizás algo beneficio para nosotros y también para ellos, ¿no? Medidas para conservarlos. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que es súper importante y definitivamente hay que buscar más refugios en Lima, o sea, dentro de la ciudad, o sea, no tanto en las afueras, ¿no? O sea, dentro y aprovechar ahí y ver en esos lugares qué les está permitiendo estar. Porque en este caso, si bien es en la ciudad de Lima, es en la agraria, pero pues Lima en realidad también es bien grande. Entonces, sería bueno también seguir con esa búsqueda por otros lados de Lima. Gracias, Oscar. No, creo que hay más preguntas. Yo leo dos preguntas aquí en el chat. Eh, bueno, una es, ¿qué pasa cuando se cambia la cobertura vegetal y hacia dónde se van los murciélagos en Lima? No sabemos, porque de hecho en uno de los estudios, un estudio del 2000 que me parece evaluó los últimos años, de los años 90, también en la Universidad Agraria, o sea, se encontraron artíbeos, especies de género Artibeus fraterculus, individuos de esta especie, y ahora, si bien los registramos, pues en ese estudio mencionan que habían algunas zonas donde podrían estar eh, perchados, usados como refugios, entonces les quitas eso y los murciélagos se van. Entonces sí, o sea, cambiar esa cobertura sí hace que se vayan, pero pues no sabemos a dónde, en realidad, al menos no, aquí no hemos implementado, no hemos intentado ver hacia dónde, pero yo creo que al menos en las zonas que están justo en el límite de estos gradientes urbanos puede ser que se desplacen quizás hasta lomas o algo, pero si es que es una población que está justo en el núcleo de la ciudad y le quitas todo eso, yo creo que pues, o no se podría en realidad, o sea, extinguirse esa población local, ¿no? Porque Lima es eso, no es una ciudad con parches de vegetación muy dispersos pues en relación a la cobertura que no es vegetal, hay muy pocas áreas verdes. Entonces, eso, intentan irse o pues ahí quedan. Entonces yo creo que sí, es algo, la urbanización aquí es algo que les puede afectar de manera muy, muy grande. Um, Creo que hay dos preguntas más. Si evaluamos recapturas de individuos por noches de muestreo, no implementamos eso. Y Aida también tiene otra pregunta. Hola, hola. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando tú dices que son plantas introducidas o exóticas, ¿son a nivel de Lima o a nivel de Perú? A nivel de Lima, sí, porque por ejemplo hay algunas como Pipera duncum, que sí están en Perú, ¿no? Están en los bosques de la parte oriental de la cordillera, pero en Lima no están. Entonces esto ha sido a nivel de Lima. Ah, bueno, porque digamos que también ahí lo que es interesante es que, pues tú sabes que Glipsofaga soricina tiene una distribución bastante amplia también, y estas especies de plantas igual, ¿no? Y digamos, varias de estas especies de plantas que tú mencionas acá, como Tecoma o como Pseudobombax o el totumo, por ejemplo, son registros que ya se han hecho como plantas de las cuales se alimenta en otros lugares, en Colombia, en la costa Caribe, en Venezuela, en México, ¿sí? Entonces, digamos que también es como una fuerte asociación de ese murciélago por ese tipo de especies. Sí, sí, no, sí, totalmente. Solo que justamente lo que estamos viendo aquí es que, o sea, en Lima, pues esas plantas, digamos que naturalmente no deberían estar, pero están. Entonces, sí existe esa asociación, pero en el caso de Lima, en la ciudad, justamente es lo que les está permitiendo que puedan estar aquí. Pero lo curioso también es que está aprovechando otros recursos. O sea, más allá de, por ejemplo, las totumas o el agave, también hay muchas otras especies, incluso estos dos nuevos registros, que pues también, o sea, demuestran que no solo están dependiendo de estas, y sí hay esta asociación, pero que también están aprovechando
todo lo que pueden en la medida de que lo encuentren aquí en Lima. Pues sí, gracias por esa participación. Oscar, ¿Sí? hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, soy Juan. Quería hacer un comentario respecto a una de las preguntas, a la pregunta que hizo Nayeli respecto a el contenido nutricional de las plantas que está comiendo. Am, Justamente las plantas que más come son las plantas que tienen estos síndromes de heterofilia, que son justo tienen ese síndrome también por su contenido nutricional. Usualmente las plantas como el agave, el totumo, el plátano son plantas que tienen néctar rico en proteínas. Entonces, probablemente el murciélago sí esté buscando a veces, pero la, la disponibilidad muy alta de otros recursos que no tienen estos síndromes hacen que igual se llegue a alimentar de eso, como tú dices, esto de los hornos voladores. Es probable, o no sabemos qué pasa si es que le quitas esos recursos filoterofílicos en realidad. No sabemos si es que va a poder sostenerse comiendo las plantas exóticas más deficientes nutricionalmente o si desaparece o se va a buscar otro recurso. No hay una información sobre eso porque, como ha mencionado Oscar, hay muchos estudios sobre nectarívoros y frugívoros en áreas urbanas respecto a aspectos ecológicos. Y que más, de ahí el comentario que hizo Aida respecto a esto de que los murciélagos están comiendo plantas que ya se han registrado anteriormente. Sí, es cierto. No sabemos exactamente qué ha pasado en Lima porque no hay mucho registro de qué es lo que había antes. Entonces, no sabemos si las poblaciones locales de Lima estuvieron comiendo en algún momento muchas plantas de Lima, o si vivían solo en los alrededores, en valles, y la gente al traer otras plantas cultivadas ha hecho que Glossophaga extienda su distribución y llega a estar en Lima, como son las especies sinúrbicas, ¿no? Las que se benefician de la urbanización. Entonces es un poco confuso qué pasó con Glossophaga acá. Lo único que sabemos, como dice Oscar, es que está comiendo cosas que no deberían estar acá y están siendo manejadas por el hombre. O sea, a las personas que manejan estos jardines, si les da la gana, pueden pueden cambiar un jardín y afectar al murciélago porque está dependiendo de esas plantas. Bueno, sí, eso, gracias. Gracias, Juan, por complementar con todo eso. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Digamos, un poco yo creo que algo que sería interesante es intentar ver si tienen datos sobre el ciclo reproductivo de Glossophaga, porque justo como decía Juan Jesús, por ejemplo, ese tipo de plantas como el agave, las bignoniáceas, que tienen un néctar muy rico y rico en proteínas, por ejemplo, para otras especies de nectarívoros como Leptonicteris, por ejemplo, hay una fuerte asociación en el momento de la lactancia y la reproducción cuando se alimentan de los agaves, porque por lo menos los agaves tienen un patrón reproductivo bastante claro. O sea, hay un momento en el que hay un boom de floración y a lo mejor eso podría ayudar o podría estar como correlacionado también con el ciclo reproductivo de Glossophaga en Lima, por ejemplo, porque es como un súper alimento para ellos. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, hay un grupo de personas también dentro de este grupo de ecología marinera que justamente estaba estudiando esto, de cómo estaba cambiando el ciclo reproductivo de Glossophaga soricina. O sea, igual no, pues sí, al menos personalmente no sé qué es lo que han encontrado, pero seguramente pronto, pues algo por ahí van a poder leer también sobre eso.
Pero sí, hay unas personas que están trabajando aquí en Lima con eso. En el estudio este que mencionaste de Mena, bueno, acá está Jorge también, Jorge Rivero, que él es el que ha hecho el estudio de la reproducción, que ahora le puedo dar más detalle, complementando con la pregunta que hizo Jaime, en la que él dijo, preguntó, ¿no? Preguntó si es que por zonas habían capturado más murciélagos, dependiendo de la fenología y todo esto. Y eso es cierto. En las épocas en las que las moras, por ejemplo, estaban teniendo muchos frutos, capturamos más murciélagos en la cerca donde estaban las moras. En las fechas donde estaban floreciendo los agaves, capturamos más murciélagos cerca de los agaves. Entonces, es probable que los murciélagos dentro de la universidad se estén moviendo y, como dice Aida, que sí estén dependiendo. De hecho, creo que sí lo hacen. Jorge, acabas de activar tu micrófono. ¿Tú crees que puedes hablar un poco de eso? Jorge. Jorge está ahí. Oye, se fue Jorge. Bueno, no importa. No se me escucha, dice. Escríbelo, pues entonces, no sé, capaz. Y bueno, o sea, igual sí, o sea, sí, todo esto también es eso, nos vuelve a marcar la importancia de que se deben seguir haciendo estudios desde distintos aspectos y tener respuestas más integradoras para saber qué es lo que está pasando, cómo está pasando y qué podría pasar también después. Y bueno, gracias a todos también por la invitación y por haber estado aquí.